Diario. Saludamos a Washington Elías Hachero Robalino. Él es de la provincia de Pastaza, asambleísta independiente. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Huancavilca a través de este espacio, Contrapunto, desde la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, qué gusto saludarles, mi estimado licenciado Edison Casañas y Jorge Escobar. Siempre para nosotros será satisfactorio poder compartir con los ciudadanos de mi provincia o de nuestra provincia Pastaza, la Amazonía y el país, y a través de este prestigioso medio de comunicación como lo es Radio Huancavilca. Qué gusto saludarles. Usted se encuentra ya en la capital de la República, listo para la primera jornada de labores hoy en esta sesión a las 9:30 en la Asamblea Nacional. Sí, efectivamente, nosotros estamos acá desde el día lunes que iniciamos nuestra labor en lo que tiene que ver ya a las sesiones de la comisión, de la cual soy parte, lo que es la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Pues hemos tenido una ajetreada actividad, tomando en cuenta que la problemática que tienen nuestros estudiantes en Ucrania, la situación que viven con Rusia, y también en un tema paralelo de la subcomisión que se creó para vigilar y sobre todo establecer el mejor mecanismo de tratamiento de nuestros migrantes que se encuentran en las fronteras de México y Estados Unidos. Pero bueno, la tarea sigue, hay una agenda por cumplir. Hoy se ha convocado a las 9:30 por parte de la presidenta Guadalupe Llori a la sesión 765 del Pleno de la Asamblea Nacional y esperamos pues cumplir con lo que está establecido y conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la expectativa que existe en el país de saber si efectivamente se procederá con un cambio del orden del día o lo que sucedió en la última sesión, la apelación a la presidencia. Entonces, ¿qué hay que decir al pueblo ecuatoriano? Claridad en los actos nuestros y justamente para qué nos eligieron, para trabajar y dentro de ello, pues siempre que esté enmarcado en función de la norma y la ley, pues tenemos que cumplir como tal con lo que nos compete. Así es que inquietudes adicionales a la orden, mis estimados compañeros. ¿Cómo no? Hay tensión, por llamarlo así, en la Asamblea Nacional. Hay una tensión que obviamente de pronto tiene ahí pensando los ecuatorianos qué pasará dentro de pocas horas, qué habrá de alguna manera gente que obviamente ya lo ha dicho, de alguna manera que está a favor de la señora Guadalupe Llori, otros que están pidiendo obviamente una especie de una prueba, un examen, está en la cuerda floja. ¿Qué piensa usted, un independiente, sobre esta situación que vive una vez más la Asamblea Nacional y que donde los reflectores, los micrófonos, las cámaras están pendientes de lo que pase hoy, dentro de pocas horas, en la Asamblea Nacional con respecto básicamente en primer lugar, la actitud, lo que tiene la señora Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea? Sí, mire, Edison, yo creo que hay que ser claros en esto. Acá en la Asamblea Nacional, algún momento decíamos, la semana anterior, aquí no sucede nada de lo que se está planteando, ¿no? Que era un comentario y que no se ha efectivizado, no se ha establecido al menos una comunicación elemental, y en ello sí hemos llamado la atención cuando se ha estado tratando este tema puntual de una evaluación o de una conformación de la comisión ad hoc, o que de cierta manera esta comisión ad hoc multipartidista, conformada por 5 legisladores, ahí existía al menos un legislador que ni siquiera había sido consultado para que pueda ser ubicado su nombre como delegado o como miembro de esta comisión. Entonces, estos detalles realmente no es que molestan, pero sí realmente generan inquietudes que de cierta forma se podría decir, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo lo van a hacer? ¿O cuál es el planteamiento? O si es que se habla de las famosas mayorías móviles o de lo que realmente anteriormente fue la Asamblea Nacional, que realmente perdió mucha credibilidad, y lo que hemos sido claros nosotros, y vamos a seguirlo siendo en este sentido. Lo que contempla la misma Constitución, lo que contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que nos compete a nosotros cumplir con el rol, perfecto, eso hay que hacerlo. Por algo se hizo un planteamiento a un plan de trabajo efectivo para que seamos electos en nuestros territorios. Y si es que lo que contempla esta realidad de la Asamblea Nacional, pues también hay elementos complementarios. Y si hemos dicho, si hay que ser evaluados, pues seamos todos evaluados, y si hay que evaluar a alguien, habrá que hacerlo en función de la normativa o en función del cumplimiento o el incumplimiento. No se ha clarificado estos escenarios, y eso sí lo debo decir porque no se nos ha comunicado, o no hemos a lo mejor dialogado o hemos debatido
para que esta propuesta o si esta propuesta de cambio del orden del día pues se efectivice. Entonces, siguen quedando cabos sueltos, que realmente, ¿dónde concluye esto? En que la Asamblea Nacional, de cierta manera, dé esa imagen al país de falta a lo mejor de articulación, de comunicación, y que, como hemos dicho, lo he dicho siempre desde el principio, si es que podemos tomar la decisión los 137 legisladores, sería algo extraordinario en beneficio del país. Pero estos temas que de cierta forma nos van afectando, no solamente a la institucionalidad, sino al desarrollo del país como tal, al cómo superamos la grave crisis económica, ahora política y social, y obviamente de salud, pues realmente sigue dando mucho que desear. La ciudadanía quiere trabajar, la ciudadanía necesita que demos resultados, pero bueno, yo digo, hoy estamos tratando este tema, está en discusión. Para mí son temas irrelevantes. Mire, Pastaza me ha exigido que podamos cumplir con nuestro plan de trabajo, y hoy lo digo particularmente. 4 proyectos que he presentado, los 4 están tratándose en comisión, y el primero, que es el más importante para mí, en prioridad, es la reforma de la ley amazónica, que ya se aprobó el informe para primer debate, y en los próximos días se estará debatiendo el futuro de la Amazonía. Entonces, mire, temas como estos yo sí lo puedo plantear. Pero si hay preguntas o inquietudes como el que qué es lo que sucede con la presidenta, qué es lo que sucede con el CAL, hacia dónde se encaminan estos temas que se han estado enfocando, pues yo sí debo decir con claridad, no ha existido un planteamiento para decir, conformemos la comisión de ad hoc, multipartidista, y veamos qué es lo que sucede en procesos de evaluación o en procesos que realmente signifiquen incumplimiento de funciones tanto de la presidenta como de los miembros del CAL, que de cierta forma esa es la inquietud que hoy se absolverá a partir de las 9:30 de la mañana, conforme está establecida la convocatoria. Que como ustedes son los protagonistas, los actores de esta situación, por eso también los periodistas les preguntamos sobre esta situación. Y como ciudadanos también, hace un rato conversábamos con Jorge Escobar sobre este tema de esta imagen institucional que está dando, por ejemplo, con distancias, el Consejo de Participación Ciudadana, la función judicial, tenemos la delincuencia, estamos saliendo del COVID, hay desempleo. Y obviamente por estos casos personales, y con todo respeto, minúsculos, que están pasando al interior de la Asamblea Nacional, pero que obviamente ustedes toman ciertas decisiones. Entonces, obviamente esta imagen distinta que deseamos los ecuatorianos que tenga la Asamblea, ya es hora pues de que haya cambios, y de ustedes depende también mucho. Sí, concuerdo plenamente. Lo que usted acaba de decir es la realidad. El ciudadano común y corriente, el profesional, el profesionista, ustedes como periodistas tienen esa percepción externa. Y obviamente nosotros desde acá, desde la Asamblea Nacional, no podemos, obviamente, fallar al pueblo ecuatoriano. Y mire, justamente nuestro accionar en la Asamblea Nacional, tanto en las comisiones como en el desarrollo de las actividades en el Pleno, son transmitidas públicamente a través de los medios legislativos, a través de las redes sociales y demás. ¿En qué afán? En el afán de que también interactúe el ciudadano y que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Entonces, cuando hay ese trabajo participativo, cuando hay esa responsabilidad conjunta, pues realmente lo que se quiere es clarificarle, ¿no? Y no dejarle con esa duda a ninguno de los ciudadanos del país. Es por ello de que estas minucias, exactamente es así, son, mire, temas irrelevantes que hoy mismo están cambiando el tema si se elige o no a nuevas autoridades después de un proceso de evaluación. Pero tendrá que hacerse en su momento, si es que es necesario, pues que se hagan los planteamientos. ¿Cuál es el incumplimiento? Yo lo había manifestado ayer en uno de los diálogos con los legisladores. Decía, a ver, verifiquemos si es que hay algún incumplimiento y digámoslo públicamente. ¿Es esta la problemática? ¿Es este el error? ¿Es este el incumplimiento? Y sobre eso vayamos marcando diferencia cuando se va cumpliendo o incumpliendo las cosas. Entonces, hoy mismo es el llamado a que velemos por el país, ¿no? Y como hemos dicho, si tenemos que irnos a la casa, pues habrá que hacerlo. Y si es que hay que establecer una muerte cruzada por parte de la Ejecutiva, pues que tenga con los argumentos necesarios, habrá que hacerlo. Y por último, también el ciudadano tiene la potestad constitucional de establecer un proceso de revocatoria de mandato para quienes nos eligieron y no estamos cumpliendo, también es otro procedimiento. Entonces, mire, yo creo que estancarnos en estos temas que de pronto son competencias de otras instancias, acá en la Asamblea Nacional, sí nos quitan tiempo, sí nos restan tiempo, de pronto no se vaya a ir cumpliendo como está establecido la agenda Minga por el Ecuador. Entonces, ahí yo debo clarificar que seamos responsables los 137 legisladores y cumplamos con nuestro rol y sobre todo, sí escuchar al pueblo ecuatoriano, al ciudadano común y corriente, a todos,
para que las decisiones que se vayan tomando acá sean muy claras, muy transparentes y definitivamente logramos revertir esa percepción que tiene de la Asamblea Nacional, que lamentablemente hemos dicho, no, nosotros tomamos una apuesta de la cual la Asamblea Nacional, si bien tenía un 2, 3, 4% de aceptación de credibilidad, no podemos creer en lo mismo, porque eso no es que nos afecta a nosotros, sino afecta a la institucionalidad, afecta el buen desarrollo del país, afecta a lo que requieren nuestros ciudadanos que hoy mismo viven en una grave crisis económica principalmente y de falta de empleo, de reactivación económica que no ha sido tan efectiva, aunque en los últimos días algo se ha hecho. Pero bueno, ¿qué hacer ante ello? Y definitivamente hoy, que es la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, sí estar pendientes de nuestro accionar, de los planteamientos que se establezcan y obviamente del trabajo que nosotros debemos hacerlo con responsabilidad acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos con el asambleísta Elías Hachero, independiente, son las 7:46 aquí en Contrapunto. Un par de precisiones técnicas, asambleísta. Primero, si se insiste en la apelación a la presidencia de Guadalupe Llori, que fue una moción del Partido Social Cristiano, ¿qué establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en ese procedimiento? Sí, Jorge, hoy posible, se manifiesta, no hemos tenido la información puntual o textual de que puede existir un cambio en el orden del día, que es una de las posibilidades, y la otra, si es que se insiste en el planteamiento en este caso Esteban Torres lo hizo, ¿no?, de apelar la presidencia, realmente son decisiones ya institucionales. Y de darse eso, pues habrá que establecer la votación respectiva, ¿sí? Y ahí la votación absoluta que se requiere, es decir, de los 70 votos, será aquello que permita o no el que se siga con los procedimientos adicionales. A ver, en todo caso, vamos a esperar. Está bien, asambleísta. Mi pregunta es, cuando se apela a la presidencia, ¿quién decide si eso procede o no para la votación? Sí. ¿Quién decide? A ver, y primeramente lo que debería establecerse es si procede o no con la votación respectiva de los miembros, de todos los presentes. Tiene que decidir no los presentes. Perdón, el pleno de la Asamblea tiene que decidir si procede o no la apelación. Si no hay los votos, simplemente no va. No procede, exactamente. Okay. Recordemos que anteriormente ya hubo una apelación por parte de César Ron, no procedió porque fueron 126 o 123 votos en contra. Entonces, para ello se requiere netamente la votación de los 70 legisladores, que procede como una mayoría absoluta, sí, pero será parte de hoy justamente lo que pueda suceder si hay un planteamiento como el que lo planteó Esteban Torres en la última sesión antes del feriado. Bueno, habría que ver si tienen los 70, porque hay varias oscilaciones entre esa facción de Pachacutic, UNES y el Partido Social Cristiano. La otra inquietud, para la precisión, asambleísta, en el orden del día para la convocatoria de las 9:30, la primera, porque la otra es a las 14 horas, y allí está incluso el tema de las amnistías a 269 dirigentes indígenas y sociales. ¿Cuántos votos se necesitan para el segundo punto, que está vinculado a los proyectos para la derogatoria de la ley tributaria? Hay dos iniciativas allí y eso también se cuestionó desde UNES porque nunca se le dio el trámite pertinente en el CAL. Hubo una moción de la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamaní, para que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie sobre la pertinencia o no de que el legislativo presente un proyecto derogatorio de la ley tributaria, porque como sabemos es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Para eso, para esa moción, se necesita una mayoría simple, que es vía resolución, o una mayoría absoluta, que son los 70 votos. En el primer caso es la mayoría de los presentes, asambleísta. Sí, así es. La simple es la mayoría de los presentes, es decir, la mitad más uno. La absoluta que se requiere para este caso, ¿no?, por la moción previa a la consulta que se establece desde la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional, en la finalidad de que se pronuncien sobre la constitucionalidad de los proyectos presentados para derogar el decreto ley económico urgente, ¿no?, que fue publicado mediante decreto ejecutivo y que, recordemos, no fue aprobado por la Asamblea Nacional y pasó por el Ministerio de la Ley. Entonces, para este efecto, lo que se ha planteado, para no caer en un incumplimiento de funciones por parte de la presidencia o del CAL,
es procedente, ¿no? Que es procedente que se consulte a la Corte Constitucional para no cometer errores, porque estos temas de pronto terminan siendo potestad del Ejecutivo cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de temas económicos y demás, y en ello pues también la Asamblea tiene la potestad y la posibilidad de derogar los mismos, pero para no caer en esta situación, lo que se está planteando es consultar a la Corte Constitucional y con ello no caer ni en inconstitucionalidades ni en incumplimiento de funciones. Y para aquello, sin duda, se requiere la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, los 70 más uno, los 70, los 69 más uno, que significa una mayoría absoluta. Entonces, eso también está en el orden del día y esperemos también que se pueda tener claridad en lo que se ha planteado. Y en definitiva es eso, ¿no? Buscar viabilidad, buscar solución. ¿Qué solución le damos al país? Más allá de la postura personal o política, hemos dicho, ¿no? Yo no quiero decir, a lo mejor los amigos del bloque de Pachacuti están divididos y eso está generando a lo mejor esta inestabilidad. No, yo en esos temas no me incluyo, pero sé que tuvieron una asamblea ampliada, tomaron alguna resolución y yo no espero que se sigan contando los votos, sigamos contando qué hacemos en función del país y el resto, sí, que quede en la conciencia de cada uno de los legisladores el hecho de ser de movimientos locales, como el caso nuestro, Unidos por Pastaza, un movimiento independiente que también busca alternativas de desarrollo para nuestros amazónicos, para nuestros ciudadanos que viven en la ruralidad, como les he dicho con anterioridad. Tenemos 7 nacionalidades pendientes de qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos. Tenemos 5 parroquias de acceso aéreo fluvial que ya la salud, la educación, la conectividad prácticamente es una utopía. Entonces, si nos resta trabajo esto que está sucediendo y lo que exigimos es un trabajo con efectividad, con responsabilidad, con absoluta responsabilidad para demostrarle al país que podemos hacer cosas en beneficio de ellos. Y estas minucias o estas situaciones que hasta cierto punto terminan siendo personales, terminan afectando no solamente a la institución, sino al país. Así es que el llamado es responsabilidad absoluta y con criterio en función de la realidad del ciudadano común y corriente, que es aquel que confía en nosotros para representarlos, y más que representarlos, estar sentados acá en la Asamblea Nacional, es a cumplir con el rol de superar esta grave crisis que vive nuestro país. Usted hace un momento decía que no tendrían ningún problema si hay un cuestionamiento popular, ¿no? El fuero popular a veces suele ser lapidario, asambleísta, y sobre todo cuando ven que las cosas no avanzan. Es una especie de fraude que se siente en el pueblo, ¿no? Se sienten defraudados. Pero usted decía también que si es que se debe de aplicar la muerte cruzada, que se lo haga. Pero fíjese, ya hemos estado cruzados por una pandemia, por la delincuencia, ahora por Vladimir Putin en el mundo. Entonces usted comprenderá que no estamos para esos escenarios. Eso por un lado. Por otro, me parece que se van a medir las fuerzas de ambas autoproclamadas mayorías, ¿no? Por el lado de UNES y compañía y con Pachacutic y el bloque de la Alianza Nacional con el oficialismo. Me parece que el primer escenario a medir será la eventual apelación a la presidencia. Ahí se tendrán que medir los votos si es que UNES y compañía tienen los 70. Y la segunda instancia para que se apruebe el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la derogatoria de la ley tributaria será el escenario de ustedes, para ver si cuentan o no con esos 70 votos, porque entendemos que a la otra orilla no le interesa. Lo que quiere la otra orilla es que finalmente se conozca en el Pleno ese proyecto de ley y se lo vote. ¿Ustedes creen que van a contar con los 70 votos para que finalmente la Corte Constitucional tenga la última palabra en la pretendida derogatoria de la ley tributaria? Sí, Jorge, a ver, yo creo que usted ha hecho un escenario muy claro de lo que puede pasar en la Asamblea Nacional. Lo primero que decíamos, si es que tiene que ser una muerte cruzada, si es que tiene que ser un proceso de revocatoria de mandato o un proceso de evaluación a los legisladores, que sea lo que le haga bien al país. Sí, o sea, nosotros ya para inestabilidad, para crisis, ya la hemos superado suficiente, es el momento de salir adelante. Y aquí hay que, repito, establecer el mejor mecanismo para superar todo aquello. En lo segundo, de pronto se están midiendo fuerzas, se podría decir externamente, y es lo que menos hemos querido y lo que hemos dicho, que si lo manejamos con responsabilidad, todos los planteamientos que se lo va a tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional, que no sea para perder el tiempo o que no sea en función particular o partidista,
pues adelante. O sea, en eso nosotros no nos oponemos en lo absoluto. Y es por ello de que si bien hoy estratégicamente se podría decir que están planteados los puntos del orden del día, pues será el momento oportuno en el cual el Pleno tenga que debatir con absoluta responsabilidad los planteamientos y en ello lo hagamos puesto en la camiseta del país. Yo creo que en esencia es aquello, ¿no? Porque lo demás ya sería caer en instancias que realmente afectan, habíamos dicho, a la institucionalidad y que, en definitiva, como en algún momento tuve que decirle a algún ministro, si no hay la capacidad de cumplir con su rol, del paso a un costado. A nosotros nos eligió el pueblo ecuatoriano para superar problemas, para establecer propuestas de legislación, de fiscalización que le hagan bien al país y no seguir sumidos en la situación en la cual nos encontramos. Entonces, sobre ese escenario, yo sí considero importante de que no nos dejen solos a tomar decisiones, seamos partícipes activos de la propuesta que se vaya estableciendo y de las decisiones que nosotros podamos tomar acá en la Asamblea Nacional, no unilateralmente, sino más bien escuchando y sintiendo lo que el pueblo ecuatoriano determina en función de esta realidad. Menos broncas políticas y más fiscalización, auditoría ciudadana. Estamos con el asambleísta independiente Elías Hachero, 7:56, Edison Casañas. Me preguntaba si en otras épocas existía el famoso hombre del maletín, que iba tentando, decían algunos, sobre todo y particularmente a los llamados independientes. ¿Se acabó el hombre del maletín? Usted que está al interior donde el monstruo por dentro de la Asamblea Nacional se conoce. ¿Lo ha visto? Sí, yo estoy por primera ocasión en la Asamblea Nacional representando a mi provincia de Pastaza, y hemos escuchado incluso en las mismas campañas cuando han participado ex asambleístas o ex autoridades, y se hablaba claramente que acá en la Asamblea Nacional sí funcionaba el hombre del maletín cuando tenían que tomar decisiones como estas, ¿no? Que para poder tomar su determinación de pronto o no asistían o salían al baño, se demoraban por ahí por la cafetería, ¿no? Hasta poder arreglar o poder solucionar. Mire, yo creo que eso se ha tratado de dejar atrás y realmente en esta ocasión no ha existido esa siquiera posibilidad. Tomar en cuenta que antes no existía un comité de ética, tomar en cuenta que anteriormente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establecía ciertas prohibiciones que hoy lo establece, y es por ello que incluso si es que uno se puede gestionar puestos o espacios, determina una destitución, ¿no? Entonces, yo creo que hay claridad en el trabajo que tenemos que desarrollar los legisladores. Yo no juzgo ni acuso a ninguno de los 137, que detrás de ellos hay familias, hay profesión, hay muchos temas de responsabilidad construida durante toda una vida, y que no podemos darnos ese lujo acá en la Asamblea Nacional de menoscabar tantos elementos como estos, sino más bien el que podamos dejar un legado. ¿Qué es lo que he dicho yo? Necesito dejar un legado. ¿A quienes confiaron en nosotros? A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros niños, que aún lo tenemos. Entonces yo creo que haciendo conciencia de nuestra responsabilidad es el momento oportuno para que nos involucremos todos. Y lo que le dije anteriormente, no nos dejen solos a las autoridades que nos eligieron, sino hagamos un trabajo conjunto, participativo, y busquemos soluciones. Y que todos estos temas de corrupción que tanto daño le han hecho al país, realmente pues es el momento de superarlo. Y yo creo que en ese sentido, hoy mismo, no, pero yo digo, en la posibilidad que exista de que se establezca estos temas de inestabilidad institucional, no lo permitamos, pero con criterio, con legalidad. Y si es que alguien ha incumplido, pues habrá que hacer los planteamientos pertinentes para que definitivamente eso no vuelva a suceder. Nunca más el país requiere de este tipo de actos bochornosos, y obviamente dejar atrás aquellos malos actos, ¿no? Lo que no se debe hacer, temas de corrupción, temas que realmente afectan a nuestro país, afectan a la economía, afectan a la misma, a la sociedad como tal. Entonces, sobre esos escenarios vayamos también estableciendo una hoja de ruta en el afán de que cada planteamiento que lo establezca la Asamblea Nacional o cada propuesta que se lo vaya desarrollando, sí tenga una participación mucho más activa. Que es lo que yo siempre pongo en uno de los hashtags. Tu aporte es importante, es decir, el involucramiento ciudadano en términos puntuales es importante, y que definitivamente las decisiones, por eso son transmitidas, recordemos, a través de las instancias, ¿no? De la televisión legislativa, la radio legislativa, las redes sociales. Ahí se nos verifica con claridad cuál es el accionar, la votación, y obviamente pues estamos sometidos a ese escrutinio ciudadano sin duda en base a nuestra actuación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo importante es de que se enseña con el ejemplo también, ¿no? Bueno, ahí estaremos tomando pulso a lo que pase hoy día en la Asamblea Nacional. Muchas gracias al magíster Elías Hachero,
asambleísta independiente, representante del Oriente Ecuatoriano. Así es. No, Saludos. a ustedes, muchas gracias. Decirles, va, estamos a las órdenes. El momento que sea oportuno, de pronto ustedes saben, estamos a disposición para poder esclarecer lo que sea necesario y para poder plantear lo que le haga bien al país. Pero decimos, queremos tener sí el aporte ciudadano, pero que me he dicho también que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para tomar las mejores decisiones por el país. Y el resto es a trabajar, porque para eso nos eligieron nuestros mandantes, y en definitiva el país necesita superar aquella crisis que lo hemos planteado. Un abrazo a las mujercitas, que el día de ayer fue su día, que sean los 365 días de muchas bendiciones, porque eso nos hace bien a la sociedad también. Muchas gracias. Un abrazo, buen día. Bueno.